Comité Ejecutivo de la Fundación Gregorio Prieto. Ha sido colaborador en 3 ciclos del programa El Prado Fuera del Prado, organizado por el Departamento de Didáctica del Museo del Prado, institución en la cual también ha impartido diversas conferencias. Ha comisariado 6 exposiciones dedicadas al arte contemporáneo, organizadas por instituciones como el Instituto Cervantes de León, la Universidad de Castilla-La Mancha o el Centro Cultural Moncloa de Madrid. Cuenta en su haber con más de una treintena de artículos de investigación en revistas indexadas, 20 colaboraciones en capítulos de libros y 5 libros, todo ello consagrado al estudio del arte contemporáneo, habiendo sido miembro del comité científico de diferentes congresos internacionales dedicados a la didáctica de la historia y las ciencias sociales. Pues te damos la más cordial bienvenida, Javier. Es un gusto tenerte y sobre todo, bueno, además de toda tu trayectoria, pues también el orgullo que sentimos de que eres parte de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, que te recibe con los brazos abiertos. Adelante, Javier. Muchas gracias, doctor Ramos, por la presentación, siempre por su generosidad. Por supuesto, para quien es un honor y es un orgullo estar en la Academia Hispanoamericana de México es para mí. Y sobre todo quiero decirle muy afectuosamente que me encanta el haber sido invitado a impartir esta conferencia en el Centro de Estudios de Historia de México, no solo por lo que supone profesionalmente, sino lo que supone también personalmente, porque para mí cualquier motivo de vinculación, de relación con México es muy entrañable dada esa relación que señalaba precisamente en mi presentación. Así es que, en primer lugar, muchas gracias, doctor Ramos, por confiar en mí y enhorabuena también al Centro de Estudios de Historia de México por la labor increíble que está haciendo en la recopilación de ese acervo documental maravilloso, pero también la divulgación, en esa apuesta en la divulgación que está haciendo a través de los correspondientes ciclos de conferencias. Muchas gracias a ti, Javier. Bien, pues centrándome ya en el tema que vamos a abordar esta tarde, quiero comenzar con una reflexión que comentábamos un poquito antes del inicio de esta intervención. Y es que haciendo un repaso por la historiografía vinculada a las relaciones existentes entre España, la pintura española y el propio Diego Rivera, nos tenemos que retrotraer hasta 1987. En 1987, con motivo de la magna exposición antológica itinerante que por Europa se había dedicado a Diego Rivera y que recaló en Madrid, el profesor Calvo Serraller se preguntaba por los 14 años que el pintor mexicano, que Diego Rivera, había pasado en el viejo continente y de los que apenas había datos o documentos precisos. Evidentemente, aquí entran los 2 años completos entre 1907 y 1908 que Rivera residió en España, pero también otras temporadas intermitentes entre 1909 y 1921. En cierto modo, esta, digamos, oscuridad biográfica fue promovida por el propio artista. A este respecto, el citado profesor Calvo Serraller se hacía eco de lo que unos años antes, en 1983, Eduardo Reyero, a tenor de esta etapa creativa en la trayectoria del pintor mexicano, afirmaba. Cito a Reyero. ¿Qué hacer con esos previos y prolíficos 14 años de producción, de éxitos críticos en el extranjero y de intensa vida? Más aún, hay que eliminar 10 o 14 años de ellos, como el propio maestro hizo en su magna retrospectiva de 1949, con un comentario procaz, o lo que es peor, reinventar esos años como él hizo con frecuencia y como otros lo hicieron después, con un gusto petulante por la anécdota, por el chiste, con ese afán de impresionar que hace interesante un artículo y divertida una lectura. Fin de la cita. Esta consideración o estas palabras también coinciden básicamente con las del profesor Valeriano Bozal cuando se enfrentó a la monografía que en 1987
dedicó al genial mexicano. En este sentido, Bozal señalaba la dificultad de dicho estudio biográfico debido a, cito, su agitada vida, su dedicación pública, política y social, la leyenda que en torno a suyo se teje y que él mismo contribuye a tejer. Fin de la cita. Así pues, efectivamente, es necesario arrojar luz sobre este periodo de la trayectoria de Rivera, pues no en vano residió en España y en Europa en un momento en el que se vivía un bullir artístico, cultural y político que no podemos pasar por alto durante unos años cruciales para la formación y primera madurez de Rivera. No solo eso, sino que además, como veremos más adelante, la relación de Rivera con España, con el arte y la intelectualidad de este país, le convertiría en adalid de modernidad. Es por ello que a la hora de estudiar este tema hay que hacer una doble dirección. Es decir, Rivera se contagiaría, sin lugar a dudas, del ambiente de vanguardia europeo, una estética que también llevaría a partir de 1921 a México. Pero, por otro lado, el pintor guanajuatense contribuyó notablemente a renovar el panorama pictórico español, especialmente el madrileño, tan conservador por entonces, trayendo la capital española y dando a conocer su estética derivada del cubismo sintético y sus correspondientes ramificaciones, como es el caso del orfismo o del cubismo practicado por la denominada sección 2. Bien, antes de terminar este apartado historiográfico, quiero también hacer un reconocimiento a los estudios que en los últimos tiempos han abordado esa relación de Diego Rivera tanto con Europa en general como en España en particular, y que debemos a autores como Onandía Garate, Ana Berruguete, Ana Fernández y Susana Pliego, de cuya mano también hemos trabajado y tuve la oportunidad de una conferencia con ella mano a mano en torno a Rivera y sus primeros tiempos en la Casa de México en Madrid. Y en todos estos estudios, como digo, han ayudado de alguna manera a perfilar, a mejorar pues, esa oscuridad que existía al respecto, como refería hace un momento. Por otro lado, también cabe hacer la aclaración que estudiar la relación de Diego Rivera con la pintura española no supone limitarnos al tiempo en que vivió en dicho país, sino también tener en cuenta las profundas relaciones que mantuvo asimismo con creadores españoles de plena vanguardia en París, donde residiría principalmente Diego Rivera entre 1909 y 1921, antes de establecerse de nuevo en México. Así las cosas, nuestro recorrido se inicia esta tarde en 1907, cuando Diego Rivera, habiendo obtenido una beca del gobernador de Veracruz, pasaría a estudiar en principio 4 años a Europa. A inicios de aquel año, de 1907, recala en Santander y desde allí se dirigirá hasta Madrid, donde fijaría su residencia entre 1907 y 1908. Instalado en la calle Sacramento de la capital española, contacta de inmediato con el pintor Eduardo Chicharro Agüero, a quien acudió por recomendación de Gerardo Murillo, doctor Aten. Desde un primer momento, la relación entre Chicharro y Rivera fue muy estrecha, casi de verdadero discipulaje. Como ha señalado Bozal, el hecho de que en primera instancia el creador mexicano se vinculase con Chicharro indica que a priori Rivera no tenía una idea muy clara de lo que era la modernidad, aunque pronto lo descubriría. A propósito, ¿de qué viene esta consideración? Pues bien, Eduardo Chicharro fue ciertamente un laureado artista de referencia en la tradición académica. No en vano, obtuvo medallas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes de 1899, de 1904 y la de honor en 1922. Estas exposiciones nacionales de Bellas Artes eran el paradigma del arte más académico, más conservador. De hecho, no en vano, tiempo después, Chicharro pasaría a dirigir la Academia de España en Roma. Esto no obsta o no quita
para que Eduardo Chicharro fuera un gran conocedor de lo que pasaba en Europa y que tuviera un conocimiento muy directo del arte finisecular europeo. Es por ello que el arte de Chicharro llevase hasta bien entrado el siglo XX algunos de los postulados más notables de esas prácticas decimonónicas. Sus temas, a caballo entre la tradición y el simbolismo, que en ocasiones interpretará desde el costumbrismo, al igual que hiciera Romero de Torres, o incluso a veces siguiendo patrones galos, ubicándolos en el lejano oriente, desarrollaba un discurso cercano al 98ismo, sobre todo a la hora de recuperar aquel paisaje castellano y vasco con guiños cercanos a la pintura de Zuloaga o a la poesía de Antonio Machado, dos figuras esenciales de la llamada generación del 98. Recordemos que la generación del 98 fue un movimiento intelectual y artístico que desarrolló su labor a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Entre los autores más destacados cabe citar en literatura a Unamuno, a Zorín, Pío Baroja o Valle Inclán. Y en pintura a Zuloaga, los hermanos Zubiaurre, Romero de Torres, etc. Dicha generación eclosiona en torno al llamado desastre de 1898, es decir, la pérdida de las últimas posesiones españolas de ultramar, promoviéndose desde entonces un regeneracionismo de corte nacionalista, exaltando y recreando aquello que se podía entender como la esencia de España, con el fin de buscar una identidad nacional. La relación de Rivera, la relación de nuestro pintor, por ahora, con algunos de esos intelectuales, se dio no solo desde un plano o desde un punto de vista estético, sino también conceptual. Pues muy pronto el joven mexicano frecuentaría algunas de las principales tertulias y cafés de Madrid vinculadas a ese movimiento. Tales tertulias eran por entonces auténtico lugar de encuentro, de intercambio de ideas y de debate. Rivera solía ir, por ejemplo, al Nuevo Café de Levante, el Nuevo Café de Levante estaba muy cerca de la Puerta del Sol, donde tenía lugar una de las principales tertulias que aglutinaba a muchos 98istas. Esta tertulia estaba comandada por el propio Valle Inclán, con quien Rivera mantendría tempranamente muy buena relación, y allí también pudo tratar y conocer a otras figuras del 98, como los hermanos Baroja, a Pío y a Ricardo, y los citados Zuloaga o Romero de Torres. Eduardo Chicharro, asimismo, participaba de aquel ambiente. De hecho, animado por ese espíritu regeneracionista, este pintor efectuaba frecuentes viajes para recuperar con su pintura la meseta castellana, así como sus recónditos pueblos, haciéndose acompañar en muchas ocasiones por sus discípulos. En el verano de 1907, Rivera, junto con Chicharro, recorrieron las provincias de Toledo, Ávila, Salamanca, hasta llegar a Galicia y el País Vasco, donde pasaron unos días en Lequeito, quizá aupados, como afirma Onandía Garate, por las amistades que Chicharro allí mantenía a través de algunos alumnos suyos, así como también por su relación con los Madrazo, que poseían casa en esta villa. En cualquier caso, dicha estancia enlaza asimismo con la importante escuela vasca representada por Zuloaga, los hermanos Zubiaurre, Aurelio Arteta o Julián Tellaeche, discípulo, por cierto, también de Chicharro, todos ellos cercanos a ese espíritu regeneracionista del que estoy hablando. Rivera dejó abundantes testimonios de aquella estancia y de aquel viaje del verano de 1907. Incluso sabemos que presentó 3 de aquellas obras a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1908. Esa Exposición Nacional de Bellas Artes que también refería antes como el principal evento artístico anual en España por entonces. Los paisajes y vistas, tanto rurales como urbanos, que Rivera efectuó en este periodo, parecen aglutinar esos ecos 98istas tomados de Chicharro, pero también del citado Zuloaga, uniéndose a la notable tradición paisajística mexicana que ya de por sí había adquirido Rivera
durante su estancia en San Carlos. Cabe destacar la prosapia de José María Velasco, referente absoluto del paisajismo mexicano, en especial en las vistas panorámicas. Si bien en el caso de Rivera ya apreciamos un tipo de pincelada más abocetada, más unida al plenarismo y a ciertos ecos del impresionismo. Y a este propósito, no obstante, debemos decir que la relación o la experiencia de Diego Rivera con Chicharro no se vincularía a un arte más conservador, sino que también le puso en contacto con cierta modernidad, o lo que se podría entender como modernidad en la España de aquella época. Ya que también en ese año de 1907 Rivera acompañó a su maestro a la Exposición Internacional de Barcelona, donde pudo conocer la obra de impresionistas franceses como Pissarro o Monet. Otra experiencia fundamental, perdón, porque se ha ido la presentación. Bien. Ahí está. Gracias. Otra experiencia fundamental de aquel viaje a Barcelona en 1907 fue el conocimiento que Rivera pudo tener de algunos creadores catalanes que por entonces llevaban la delantera de la modernidad en España, a diferencia de lo que acontecía en Madrid. Pudo, pues, estudiar los trabajos de Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Joaquín Mir o Isidre Nonell. El componente social de la obra de algunos de estos creadores no caería en saco roto en su ulterior trayectoria. Pensemos a este respecto, por ejemplo, en la crítica social, como vemos en la imagen, de la Catedral de los Pobres, de Joaquín Mir, o en la denuncia de género que encontramos en la serie de las gitanas del propio Nonell. Regresando a los prácticamente 2 años que Rivera residió en Madrid, debemos decir que el joven creador mexicano no se dedicó únicamente a estudiar en la Academia de Chicharro, donde en ocasiones, no obstante, pasaba días completos pintando, sino que también frecuentaba las ya citadas tertulias de notables intelectuales y, por supuesto, visitaba asiduamente el Museo del Prado, donde se producen algunos encuentros fundamentales y felices en la vida y en el arte de Diego Rivera. Por una parte, en estas visitas al Museo del Prado le impactó la obra de Murillo, Zurbarán, Velázquez, Goya y el Greco, de quien voy a hablar más adelante. Pero también especialmente la pintura de autores procedentes de escuelas del norte de Europa, como Cranach el Viejo, Patinir, Bruegel el Viejo o el Bosco. Precisamente el conocimiento de la pintura de los últimos citados, del Bosco, será importante cuando en alguna ocasión, ya en su etapa mexicana, hallemos ciertos guiños surrealistas en la obra de Rivera, especialmente en la década de los 40 y de los 50. Como en el caso de Dalí, las diferentes interpretaciones que de las Tentaciones de San Antonio efectuase el genial pintor flamenco, y que están muy bien representadas en el Museo del Prado, sirvieron a Diego Rivera para dar rienda suelta a ciertos argumentos eróticos, como observamos en la imagen de la derecha, donde toda suerte de rábanos y raíces se convierten en metáforas o en no tan metáforas de índole sexual. Junto a estas experiencias estéticas, el Museo del Prado será también el marco donde se produzca un feliz encuentro personal, pues allí conocerá a María Blanchard, una pintora de referencia por lo que a vanguardia se refiere, siendo una de las figuras más importantes de la llamada Escuela Española de París, como bien ha estudiado la doctora Salazar. A ambos le uniría una franca amistad y camaradería. Desde entonces compartirían experiencias humanas y profesionales. Fue una amistad sin duda entrañable, un oasis dentro de la durísima vida de María Blanchard, debido a su escoliosis. Esta pintora se instalaría definitivamente en París en 1917. El contacto entre ellos se mantendría tanto dentro como fuera de España. Por otra parte, Blanchard y Rivera
coincidirán en sus inquietudes estéticas y en su apuesta por la vanguardia en general y por el cubismo en particular, especialmente a partir del viraje que en la obra de ambos se producirá desde el primer lustro de los años 10 hacia esta estética. Estética que, como veremos, traerían a España, más concretamente a Madrid. En muchos casos pareciera que la imagen personal que nos ha llegado de Rivera es sinónima, si me lo permiten, de poca humanidad, cuando no de agresividad. Sin embargo, su amistad con Blanchard diluye tal concepción. Y así lo escribió José Bergamín en su texto titulado El hada de las migajas, efectuado para el catálogo de una exposición dedicado a María Blanchard en 1976. Ahí podemos leer las siguientes palabras de Bergamín. Cito: veo a los dos en Pombo, a los dos se refiere a María Blanchard y a Diego Rivera, veo a los dos en Pombo, en la tertulia de Ramón, cuando el gigante mexicano hablaba de sus personales y muy particulares desdichas propias. Sufría ataques epilépticos, dormía sobre una tabla, mientras ella, acurrucada en su rincón, parecía el hada de las migajas del cuento de Nodier. Podíamos estar seguros de que lo era, y que todas las noches se transfiguraba ante el Buda estupefacto. Tal vez le hacía perder el sentido de sus dolencias para unirlo a su maravillosa transfiguración, de la que los dos sacaban la transparente luz y el hechizo de sus lienzos. Más sutiles los de ella y más profundo, más entonces ponderadísimos de matices y ya miniaturescos los de él. Sigo viendo su imagen mágica y doliente, y siempre al lado de la de Rivera, al claro de luna interior de Pombo, cuando Ramón hacía que encendiesen las lámparas de gas para iluminarlo de luz perla, y el hada de las migajas dolorosamente sonreía. Fin de la cita. Llegados a este punto y recapitulando, lo cierto es que transcurrido prácticamente 2 años desde la llegada de Diego Rivera a España, como señala Bozal, el mexicano debía estar insatisfecho de lo que había visto, no hallando ni la modernidad en general ni su camino en particular. Comienza así una serie de viajes. En 1909 va a París, Londres y Bélgica. Precisamente durante un viaje a Brujas, Diego Rivera coincidiría con María Blanchard y de su mano conocería a la pintora rusa Angelina Belov, a la que desde entonces le uniría una relación sentimental que se prolongaría en el tiempo, pudiendo considerarla como la primera pareja del mexicano con quien tendrá un malogrado hijo y una relación desde luego desgraciada. En 1910, Rivera retorna fugazmente a México, haciendo cala en España. El motivo de tal viaje se debe a la organización de una exposición de su obra debido al primer centenario, las celebraciones que se llevaron a cabo con motivo del centenario de la independencia de México. Justo ese mismo año se inicia la Revolución Mexicana, que bueno, pues Rivera conoce en sus primeros momentos. En la primavera de 1911, Rivera retorna a París, donde ya se ha creado en su entorno un cenáculo de artistas y bohemios que tendrá por centro, o por cenáculo, el famoso Café de la Rotonda. Dicho grupo iría creciendo con el tiempo, conflictos incluidos. Entre las figuras más destacadas de este grupo destaca el también mexicano Ángel Zárraga, y autores conocidos tan relevantes como Modigliani, Mondrian, El matrimonio de Launay, y los españoles Picasso, Juan Gris y María Blanchard. Su relación con estos tres últimos le vincularían, por tanto, a las figuras más relevantes o más sobresalientes del cubismo, vanguardia a la que Rivera paulatinamente seguía escribiendo. Sin embargo, para que en Rivera se produjera tal salto, paradójicamente, fue importante no solo este contacto o estas relaciones con estos cubistas, sino también
la influencia que sobre él ejerció el Greco. En efecto, hemos hablado hace un momento del Museo del Prado y las visitas que Rivera efectuó. Y es en el Museo del Prado donde Rivera pues encontró la pintura del Greco. Un creador que precisamente empezaba a ser recuperado por entonces. Recordemos que tras la muerte de Domenico Theotokopoulos en 1614, su pintura prácticamente pasó al olvido en el mejor de los casos o fue considerado un enajenado en el peor. El Greco sería revalorizado a finales del siglo XIX y principios del XX desde una doble perspectiva. Por un lado, la generación del 98, que halló en el genial cretense una espiritualidad mística que identificaron con la idiosincrasia netamente hispana. Junto a ello, y yo diría en un polo opuesto, los creadores más jóvenes y rupturistas que vislumbraron en el Greco un importante referente, pues su arrebatadora personalidad y excepcional expresividad, capaz de romper con normas y convencionalismo, se convertiría en paradigma a seguir en un momento en que precisamente se reclamaba la libertad absoluta del creador, tal y como anhelaban las vanguardias de principios del siglo XX. Quizá Rivera halló en el Greco ambas relecturas cohesionadas, al ligarse de la mano de Chicharro al 98, a la generación del 98, pero también a partir de su contacto con la realidad parisina y sus creadores, descubrió en el genial cretense un adalid de modernidad, un adalid de vanguardia. De este redescubrimiento también dan buena cuenta las importantes monografías dedicadas al Greco publicadas a principios del siglo XX, como la escrita por Bartolomé Cosío en 1908. Esto no solo en España. Fuera de nuestras fronteras tenemos la recuperación que del Greco hizo Rilke y tantos otros intelectuales y pintores de vanguardia, como demostró la exposición titulada El Greco y el arte moderno, organizado por el Museo del Prado en 2014. En dicha muestra pudimos apreciar cómo la huella del Greco es detectable en creadores de plena vanguardia, como es el caso de los expresionistas alemanes, del propio Picasso, incluso en algún pintor vinculado al expresionismo abstracto norteamericano. Del poder evocador y rupturista que el pintor cretense, para tantos artistas renovadores a principios del siglo XX, da buena cuenta el hecho de que el primer monumento que se erige en honor al Greco se llevó a cabo en 1898 en la localidad catalana de Sitges, precisamente potenciado por Santiago Rusiñol, un pintor esencial en los discursos de la modernidad por entonces. Diego Rivera no va a escapar a tal fascinación. Este fenómeno le condujo no solo a pintar obras inspiradas en las características formas del Greco, sino a hacer de Toledo una ciudad referencial en su arte. De hecho, aunque Rivera se marche de España a principios de 1909, en diferentes ocasiones, cuando regrese, Toledo y el Greco eran una visita ineludible. Por ejemplo, cuando en 1910, ya residiendo en París, marche, como se ha dicho, por un breve tiempo a México, pasa por Madrid, en Madrid vuelve a visitar el Museo del Prado para volver a ver la obra del Greco y por una carta que le dirige a su pareja por entonces, Angelina Veloz, nos vuelve a decir cómo le impacta, no le deja de cansar, no le deja de agotar el arte del Greco. Precisamente, decidirá pasar el verano de 1912 en Toledo, alquilando una casa compartida con el también artista sublime, brillante, y pongámosle los adjetivos que queramos, mexicano Ángel Zárraga, quien asimismo también estuvo muy influido por la pintura del 98, por Zuloaga y por la pintura
española del siglo de oro en general, destacando especialmente su gusto por el Greco. De este periodo, Diego Rivera nos ha dejado una serie de óleos donde la capital imperial se recrea desde los mismos puntos de vista que lo hizo el Greco. Curiosamente, en estas pinturas ya apreciamos a un Rivera quizá menos académico, más personal, desarrollando una superposición de planos y formas que desembocarían en su etapa cubista. De ahí, insisto, como decía hace un momento, que en la prosecución del cubismo en Rivera fue tan importante el contacto directo con aquella vanguardia como la experiencia de la pintura del Greco. En obras como las que vamos a ver a continuación, Fuente cerca de Toledo y en la adoración de la Virgen y el Niño, hallamos la manera en que el característico alargamiento del Greco y su ausencia de perspectiva se transforman en una paulatina asimilación de los presupuestos cubistas, que entienden el espacio pictórico como eminentemente bidimensional, huyendo del falso espacio generado por la perspectiva cónica heredada del Renacimiento, desde el Renacimiento, postulado este básico fundamental del cubismo. No obstante, las obras de Rivera relacionadas con el Greco y Toledo nos muestran a un artista un tanto versátil, sin un lenguaje claro y personal, que vira entre la inspiración de Zuloaga, gran admirador también del Greco, y su progresiva apuesta por la vanguardia. De hecho, a tenor de estos ejemplos y de este periodo de cambio y evolución, a caballo entre la incipiente vanguardia, pero conviviendo con obras de claros débitos finiseculares, Ehrenburg afirmó, no sin cierto tono irónico, lo siguiente a propósito de la pintura que vemos en el centro, a propósito de los viejos. Cito: en 1913, Diego Rivera tenía 26 años, pero a mí me parece que aún no había visto su camino, pues un año antes de llegar al cubismo se entusiasmaba por Zuloaga y a su lado tenía a Pablo Picasso. Fin de la cita. En cualquier caso, podemos considerar precisamente esta fecha de 1913 el momento aproximado en que Rivera ya se decantará hacia el cubismo de interpretación personal, donde el pozo de los pintores españoles, bien fuera contemporáneos o no, parece evidente. Así pues, entre 1914 y 1915, cuando Rivera ya se había consolidado como un representante del cubismo y plenamente inserto en los cenáculos de la vanguardia francesa, pasaría un largo periodo en España junto a su pareja Angelina Veloz. Pues aquí, precisamente, le sorprendió el inicio de la Primera Guerra Mundial. Diego Rivera residió durante un tiempo en Mallorca, después pasó a Barcelona y terminó por vivir aquel invierno en Madrid. En este momento, España sería refugio para muchos creadores que vivían en París y que huían de aquel conflicto bélico. El creador mexicano conocía muy bien a muchos de ellos. Es el caso del Matrimonio de Launay o del escultor Lipchitz. La presencia de estos autores fue, en cierto modo, solo en cierto modo, una bocanada de aire fresco para el recargado ambiente artístico madrileño. A propósito de aquel ambiente propiciado en Madrid a causa de la Gran Guerra, Rivera escribió en su biografía titulada Mi arte, mi vida, publicada en 1963, lo siguiente, cito: muchos artistas habían dejado París para trabajar en Madrid. Entre ellos estaba Robert Delaunay, el notable colorista, un hombre lleno de vitalidad y presunción. Su esposa, una rusa también artista de talento. Marie Laurencin y su esposo, bien dotado y rico pintor alemán que se había negado a pelear contra Francia en defensa de los vaqueros alemanes. Fin de la cita. Es en este contexto cuando se produce una de las principales aportaciones de Rivera a la modernidad en la capital española.
Se trata de su participación en la exposición de artistas íntegros, organizada en 1915 por un buen amigo del pintor guanajuatense, Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, aunque generalmente lo conocemos por su faceta como escritor, fue mucho más que eso. Fue un acicate intelectual e impulsor de la modernidad en el Madrid de entonces. No en vano, gracias a él se dio a conocer muy pronto en España un fenómeno como el futurismo a través de la revista Prometeo. Su perfil y sus inquietudes, que unirán el casticismo interpretado en la línea de Gutiérrez Solana, ese casticismo de tiendas de ortopedia y pelucas en la calle de Atocha, de muñecos de cera en el rastro, se une al hombre de vanguardia que conoce París y el bullir artístico de aquella ciudad. Esa versatilidad se proyectará en sus tertulias y en los diferentes actos y actividades que programó para impulsar la vida cultural madrileña. Actos que en algunos casos se adelantaron incluso al propio surrealismo. ¿Cómo no recordar su famoso homenaje a Don Nadie, que aconteció el 6 de mayo de 1922, durante una velada en la que una silla vacía recibió el agasajo de los presentes y hasta una medalla conmemorativa? Ese surrealismo y ese afán de vanguardia es también evidente en sus escritos. El primer contacto entre Diego Rivera y Gutiérrez Solana se produjo en 1907, cuando el intelectual y literato fue a visitar una exposición organizada en el estudio de Chicharro, donde se exhibía también la obra de sus discípulos, entre ellos, claro está, el propio Diego Rivera. Desde aquel momento, como ya se ha dicho, el pintor frecuentaba la tertulia que Gómez de la Serna comandaba en el Café Pombo. Esta tertulia fue punto de encuentro entre la vanguardia parisina, que también conocía el autor de las Greguerías, con ese otro Madrid más castizo que también admiraba tanto este personaje. La historia de aquella mítica tertulia ha quedado perpetuada en dos libros publicados por Gómez de la Serna. El primero publicado en 1918, titulado Pombo, y el segundo vio la luz en 1924 y se intituló La Sagrada Cripta de Pombo. Miembros fijos de aquella tertulia son los que aparecen precisamente en esta pintura que estamos viendo. Los escritores y críticos de arte Manuel Abril, José Bergamín, el propio Gutiérrez Solana, que es el que aparece de pie, el propio Gómez de la Serna, que es el que aparece de pie, Gutiérrez Solana, que es el autor de esta obra, y también el artista Salvador Bartolocci. Y de manera puntual pasaron por aquel cenáculo el propio Picasso, Jorge Luis Borges, Tristan Tzara, Jean Cassou, los Delaunay, el matrimonio de Delaunay, Lipchitz, Barrabás, Eugenio d'Ors, los Zubiaurre, Victorio Macho y, evidentemente, nuestro admirado Diego Rivera. Este es el ambiente y este es el contexto donde Gómez de la Serna fragua una experiencia de vanguardia, al organizar una exposición que diera a conocer en Madrid la modernidad parisina, más en concreto el cubismo. Se trata de la aludida o la referida ya exposición de artistas íntegros que se celebró en el mes de marzo de 1915 en la Sala de Arte Moderno, sita en la céntrica calle del Carmen. Para todos los amigos que vienen o que frecuentan Madrid, la calle del Carmen, pues está en las inmediaciones de la popular y populosa Puerta del Sol. Gómez de la Serna justificó este título de íntegros en el catálogo de aquella muestra de la siguiente manera, cito: ante todo, al tener que clasificar a estos pintores, no los he llamado ni cubistas, ni futuristas, ni ningún otroísta por el estilo, porque no son nada de eso. Son, ya que hay que envolverles en una sola palabra, los pintores íntegros. Después de leerme todo el diccionario, palabra por palabra, esa es la palabra que les caracteriza,
sin acosarles ni anticuarles. Ellos son íntegros, lo que quiere decir llenos de sí, ponderándose insobornables. Como íntegros que son, ninguna fórmula entra en su constitución, si no es muy subordinadamente a su integridad, que se produce atenta sola a sí misma. Fin de la cita. Realmente aquella muestra era un tanto ecléctica, destacando la obra sí cubista de Diego Rivera y María Blanchard, pero junto a las creaciones de Luis Bagaría, Néstor de la Torre, Romero de Torres, que eran artistas que poco tenían que ver con el cubismo, si acaso más con cierta relativa modernidad, con cierto halo finisecular, etc. La exposición no fue muy bien recibida. Incluso nos cuenta el propio Gómez de la Serna que debió reprimir al propio Rivera, quien con su bastón quería de alguna manera calmar entre comillas, los ánimos de cierto público y crítica reaccionaria ante aquella primera toma de contacto de Madrid con la vanguardia. En su Automoribundia, publicada en 1948, Gómez de la Serna escribe cómo se desarrolló aquella polémica, pero también apasionante inauguración. Cito: entre los que llegaron a refugiarse en Madrid, escapando de París, estaba el escultor ruso Lipchitz y el pintor mexicano Diego Rivera. En Pombo se prepara una exposición cubista de sus obras, a la que concurrirá una muchacha brujesca y genial, María Gutiérrez Blanchard. Va a ser la primera exposición cubista que va a haber en España. Y en un salón de la calle del Carmen se montan los cuadros y las esculturas. Me exigen que yo hable el día de la inauguración, pero yo exijo por mi parte que para que el público no discuta mis palabras contrastándolas con el potente misterio de los cuadros, estén cubiertos durante la conferencia. Así se hace. Y la concurrencia me escucha sin escándalo, encabezado el público de artistas por don Ramón María del Valle Inclán, que bajaba los ojos mientras me escuchaba. Se quitan los paños que cubren los cuadros y las polémicas airadas comienzan, rogándole yo a Diego Rivera que no vuelva por el salón, porque Diego quería usar contra los filisteos su gran bastón hecho con un tronco de árbol. En el interregno de esa muestra de arte nuevo, Diego pinta mi retrato cubista y se expone en el escaparate de la misma sala de exposiciones. Pero el segundo día se recibe una comunicación de la policía mandando que se retire el cuadro por cómo está provocando un escándalo público constante. La nueva simiente ha sido lanzada y nosotros reímos y discutimos llenos de fe en la renovación del decorado íntimo de la vida. Fin de la cita. Ciertamente, el testimonio de Gómez de la Serna no dista mucho de la propia experiencia que, a propósito de esta misma exposición, de esta inauguración, escribió Diego Rivera en su autobiografía, publicada en 1963, ya citada. Ahí podemos leer, cito a Diego Rivera: el público de Madrid, sin embargo, acostumbrado a una dieta de academicismo precocinado, respondió con frialdad a la exposición de Gómez de la Serna. La reacción de los artistas y los intelectuales locales variaba de la piedad indulgente hasta el más absoluto desprecio. La gente ordinaria se reía abiertamente y hacía chistes a propósito de nuestros temas y técnicas. Fin de la cita. En cualquier caso, el hecho de que Ramón Gómez de la Serna incluyera como artista íntegro a Diego Rivera nos habla de la profunda estima, del profundo respeto a su modernidad, a la modernidad en la que trabajaba el pintor mexicano. Por otro lado, hay que decir que Gómez de la Serna era buen catador de la vanguardia parisina, por tanto conocía muy bien el material con el que estaba trabajando y esa exaltación que va a hacer como artista íntegro del propio Rivera. No en vano,
abundan los testimonios que Gómez de la Serna nos ha legado del pintor guanajuatense. En ellos, de la Serna siempre mostró su admiración y encomio hacia este pintor. Una de las referencias más destacadas es la que encontramos en el libro Istmos, que Gómez de la Serna publicó en 1931. Se trata de un curioso libro en el cual el crítico cataloga su propia visión del arte contemporáneo, de las vanguardias, de los ismos, de sus propios ismos. A partir de su experiencia en París y del cenáculo del Pombo, por donde pasó, como hemos visto, buena parte de la vanguardia española, pero también europea, de la Serna formula una serie de personales y curiosos juicios y definiciones de lo que él entiende como principales movimientos de vanguardia. Tal publicación recoge, efectivamente, determinadas corrientes de la vanguardia que él conocía perfectamente, como el futurismo, el dadaísmo o el suprarrealismo, como entonces se conocía lo que hoy identificamos como el surrealismo. Pero junto a ello nos ofrece la personal definición y original de otros movimientos que este autor pergeña de una manera, insisto, tan personal como subjetiva, pero muy atractiva. Así, entre esos singulares y peculiares ismos podemos encontrar el maquinismo o el jazzbandismo. También hallaremos otras corrientes vinculadas a personas concretas, que por su fuerza y proyección en el panorama moderno son merecedoras de un estilo influyente al entender de Gómez de la Serna. Incluye de este modo el apolinerismo, en alusión al poeta Apollinaire, inventor del ideograma y del caligrama. El picassismo, consagrado al Pablo Picasso cubista. Y es aquí donde también encontramos un capítulo dedicado a Diego Rivera, que titula el Riverismo. En dicho capítulo, Ramón Gómez de la Serna muestra no solo su admiración por el pintor mexicano, sino que nos da abundante información de él respecto a su paso por España y las tertulias. Gómez de la Serna definía así el perfil físico y personal de Rivera. Cito: Diego María Rivera, el íntegro, el ciclópeo, fue en Pombo algo colosal, que daba de todo explicaciones definitivas e inolvidables. Se sentaba como sobre un pedestal ancho y fuerte, y emergía como la figura de un Buda auténtico, vivo, con esa gordura suntuosa de Buda, siempre con un bastón grande como un árbol. Diego se apoyaba de vez en cuando en él, como un hombre que ve el espectáculo como con algo con que protestar ruidosamente. Su risa era la auténtica risa siniestra. Daba pánico haberla provocado, aun cuando fuese para bien y representase algo así como un aplauso y una hilaridad de sus multitudes interiores, las multitudes que llenaban su alma. Es que era la misma para la alegría que para la cólera, y había en ella algo así como el silbido de su tremendo bastón zarandeado en el aire. Por su risa se veía que podía llegar al homicidio impulsado y frenético por ella. Se comprendía que cuando estuvo en Toledo surgiese en el pueblo levítico la leyenda de que Diego se alimentaba con huesos de niños y hasta llegasen a apedrearle un día. Fin de la cita. Bien, como decía anteriormente, mientras tuvo lugar la exposición de artistas íntegro, Rivera, y así nos informa el propio Gómez de la Serna, Rivera efectuó el retrato de este escritor y crítico. Precisamente en este mismo libro, en el libro de Istmos, Gómez de la Serna nos cuenta, nos narra cómo nació tal retrato, tal efigie, que es la que podemos ver a continuación. Cito de nuevo a Gómez de la Serna. Al hacerme ese retrato, Diego María Rivera
no me sometió a la tortura de la inmovilidad o a la mirada mística al vacío durante más de 15 días, como sucede con los demás pintores, ni me puso ese aparato que tanto se parece al garrote vil y que en las fotografías colocan detrás de la nuca. Yo escribí una novela mientras me retrataba, fumé, me eché hacia adelante, me eché hacia atrás, me fui un rato de paseo y siempre el gran pintor pintaba mi parecido, tanto que cuando volvía del paseo, y no es broma, me parecía mucho más que antes de salir. El pintor tampoco se estaba inmóvil. A veces pintaba de espaldas a mí y, sin darme importancia, mirando con más interés el paisaje del balcón que a mí. O leía un libro como si copiase párrafos de sus páginas con los colores de su paleta. Este retrato es el más estupendo retrato mío. Sus colores me animan y todo él me aparta de lo que de estampa podía ver en mi rostro. Mi retrato cubista no figurará nunca en ese concurso de presumidos a que asiste todo retrato. Con este retrato acabó en mí el poco aire de irresistible que pudiera haber tenido. Este retrato aspira más a la verdad pura y lironda que cualquier otro. Fin de la cita. Bien. 1915 marca de alguna manera o de manera relativa el fin de la relación de Diego Rivera con España y la pintura española. En efecto, aunque el creador mexicano seguirá viviendo en París y recorriendo Europa hasta su regreso definitivo a América en 1921, lo cierto es que desde la exposición de artistas enteros, su presencia en España es poco habitual, centrando su atención en la vanguardia francesa, así como en la esencial exploración que realizaría de los frescos italianos del Trecento y del Renacimiento, experiencia fundamental para el ulterior desarrollo de sus afamados murales, tal y como ha estudiado la doctora Susana Pliego. Tampoco la relación con los artistas españoles contemporáneos a él pasaría por su mejor momento en el segundo lustro de los años 10 del siglo XX, especialmente desde su ruptura con Picasso a partir de la consabida disputa por plagio. Se trata del día en que Rivera, al visitar el estudio del pintor español, encontró una obra cubista demasiado semejante a su paisaje zapatista. Ante las sospechas del mexicano, Picasso argumentó que se trataba de un óleo pintado hacía tiempo. Rivera, al parecer, sin embargo, pasó el dedo por el cuadro y el óleo aún estaba fresco. Al margen de ello, lo cierto es que Rivera, como tantos jóvenes vanguardistas de su tiempo, no pudo escapar a la fascinación por Picasso, tal y como pudimos comprobar en la exposición consagrada a estos dos grandes pintores, realizada en Los Ángeles County Museum y llevada después al Palacio de Bellas Artes de México. El director precisamente de esta última institución, Miguel Fernández, a propósito de estas influencias, afirmó, cito, «Pese a estar distanciados, cada uno seguía conociendo la obra del otro. Con todas las cautelas, podemos afirmar que si Picasso inspiró el cubismo de Rivera, este inspiró el muralismo político del Guernica». Fin de la cita. En este sentido, hallamos una opinión coincidente en Valeriano Bozal, o relativamente coincidente, cuando al enjuiciar la experiencia europea y española de Diego Rivera afirma lo siguiente, cito, «Ya antes hay claros motivos picasianos en paisaje zapatista y de artistas como Gris, Delaunay, Mondrian, Glazes, etc. Y cuando Picasso pinta al estilo de Ingres, Rivera también lo hace. Y cuando surge el interés por Cézanne, Rivera se siente interesado por Cézanne y hace pensar el Modigliani cuando pinta el matemático. Todo esto que absorbe le permitirá aprender y pintar después la que se ha caracterizado como obra propiamente suya, la pintura mexicana de los murales». Fin de la cita. En el fondo, esta relación o influencia de Picasso en Rivera
no es una excepción. Antes, al contrario, era lo común en los más jóvenes por entonces. Sin embargo, es interesante contrarrestar este influjo con esa afirmación que recogía antes de Miguel Fernández para entender que Rivera se convirtió a la vez, gracias a su personalidad y la personal reinterpretación de la vanguardia, en referente de modernidad para tantos y tantos creadores dentro y fuera de México. A lo largo de esta intervención he intentado acercarnos a la relación de Diego Rivera con la pintura española desde diferentes puntos de vista, de diferentes prismas. Esta relación estaría en la base de la formulación de su estilo más conocido y personal, que hallamos en los murales efectuados en México y en Estados Unidos. Sin embargo, como decía al principio de esta conferencia, hacer una simple lectura del arte de Rivera como quien recibe una serie de influencias del arte español sería una lectura soslayada, parcial e incorrecta. Pues como he intentado demostrar a lo largo de estas palabras, la propia evolución de Rivera le permitió traer a España, impulsar en Madrid nuevos bríos vanguardistas, como también lo haría posteriormente en México o en Estados Unidos. Por mi parte, nada más, solo quiero volver a agradecer una vez más la generosa invitación al Centro de Estudios de Historia de México, a su director, el doctor Manuel Ramos, el poder estar aquí, el poder, como decía anteriormente, pues siempre estrechar vínculos entrañables con mi querido México y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta, duda o algo que se haya quedado en el tintero. Muchas gracias, doctor García Luengo, por esta magnífica conferencia que nos acerca enormemente a esa relación entre España y México en esas décadas de principios del siglo XX. Yo creo que le has dado nos has abierto los ojos en muchos aspectos para poder entender la pintura de Diego Rivera. Por ahí hay alguna pregunta de la doctora Isabel Arlain. Dice, doctor, si reconoce en este periodo de Rivera algún interés por el esoterismo o símbolos masónicos, teosóficos o rosacruces. Bien, desde mi punto de vista y por lo que yo conozco en este momento, creo que podemos identificar más símbolos, muy acertada la pregunta, además la doctora creo que sabe muy bien por dónde va, porque los símbolos rosacruces lo empezamos a ver ya en los primeros murales que efectúa Rivera. Yo aquí personalmente no lo veo de una manera tan evidente, pero no debemos olvidar que el movimiento Rosacruz desde el siglo XIX hizo una apuesta muy notable por lo que eran los criterios de modernidad. Por tanto, quizá sí que podemos hacer una lectura, aunque sea muy de soslayo, que quizá cierta apuesta, cierta inquietud por la modernidad podría ir acompañada por cierta inquietud a su vez de Rosacruz. En sí mismo, como símbolos, yo creo que hay que esperar un poquito más ya a su regreso a México, desde mi punto de vista. Ya, sí, Elizabeth dice, brillante exposición las obras de María Blanchard, particularmente la obra Músico con laúd que me recuerda paisaje zapatista, gracias a nuestro conferencista. Gracias. Bueno, pues tienes muchas felicitaciones, que pues nos quedamos quizá cortos de preguntas porque pues la verdad es como una nueva perspectiva para conocer al pintor, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos queda más que agradecerte enormemente. Tuviste más de 80 seguidores que obviamente aprendimos muchísimo y bueno, pues yo me quedo con ese círculo de pintores que era un círculo muy cercano y que unos a otros se iban contagiando la pasión por la pintura, ¿no? Y esto es de lo que gozó Diego Rivera para poder llevar a cabo su pintura aquí en México. Y por otro lado también, cómo Diego Rivera recorrió España.
Eso también me llama mucho la atención porque uno se quedaría con que quedó en Madrid y todo, no. Y ahí su espíritu aventurero inclusive de conocer rincones muy lejanos de Madrid. Ujú. Así es, además, en muy poco tiempo hizo un gran recorrido en un momento en que, no, evidentemente, las comunicaciones no eran las que son hoy en día, ni muchísimo menos, lo cual el mérito yo creo que es doble a ese respecto, sin duda. Sí, 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 sin duda. Pues no nos queda más que el gusto de admirar esa pintura de Diego Rivera y junto con él la playa de pintores que verdaderamente nos has dado una visión muy, muy amplia para poder entenderlo y sobre todo el desarrollo de su pintura en México, ¿sí? Como uno de los hombres más atrevidos en muchos casos, con una concepción muy particular de la historia, en el caso de México, y Ujú. bueno, pues agradecerte enormemente y decirte que te esperamos entonces ahora en el mes de diciembre Con mucho para gusto. tu ingreso a la academia y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, agradecerte la generosidad con la que nos has distinguido en esta mañana soleada aquí en México. Pues, como Pues digo, de nuevo el honor es mío de poder participar y quiero, doctor Manuel Ramos, volver a felicitar por la enorme labor que está haciendo este centro de estudios en un momento en que es tan importante, tan necesaria la historia. Quiero felicitar y por eso, como digo, es un honor de poder participar en estas actividades y también le devuelvo el saludo, eso sí, desde un Madrid nublado y de tarde. Ya al añoro caer mucho. al caer la tarde, ¿no? Y bueno, con esto a nuestro nivel, dijéramos aquí desde el centro, estrechar esas relaciones entre México y España. Así que, pues, te admiramos mucho y bueno, pues, un abrazo muy mexicano Regreso. y nos vemos pronto aquí en México. A todos los que nos siguieron, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y pues a visitar la obra de Diego Rivera que está aquí en México, porque seguramente después de esta presentación veremos esa pintura con otros ojos, ¿no? Unos ojos con mucho más, de mayor amplitud y de decir, bueno, los grandes genios son resultado de de esa reunión con una playa de enorme de pintores que se resume aquí en México en la pintura de Diego Rivera. Muchas gracias, doctor García Muchas Luengo. gracias. Nos vemos pronto y espero que todos estemos muy bien y salgamos de esta pandemia maravillosamente. Así es, y saludos, saludos a España. Muchas gracias. De regreso a mi querido México. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Felicidades. Gracias.